Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana vamos a tener una reflexión corta en el Salmo 25 del 1 al 5. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos concedes de poder reflexionar sobre tu palabra, Dios mío, en la mañana. Al comenzar el día, Dios mío, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú bendigas esta tu palabra en nuestros corazones y que sea de edificación a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Leamos en el Salmo 25 del 1 al 5. Dice de la siguiente manera: A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren mis enemigos. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Este es un salmo escrito por David, el rey David. Y comienza diciendo: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. ¿Qué significa levantar el alma? Yo pienso y deduzco que cuando el alma no está levantada es porque está decaída. Entonces, cuando está decaída hay desánimo, vergüenza, bochorno, etcétera, todas esas cosas que nos hacen sentir mal. ¿Has visto a alguien en esta condición? Realmente no hay dónde meterse o qué hacer. Cuando una persona está decaída, su alma, su espíritu está decaído, es triste y es una situación difícil. David tenía razones de sentirse así, pues él era un perseguido, sin razón, sin causa. Y se lo dice al Señor. Dice: a ti, Señor, a ti, Jehová, levantaré mi alma. Me imagino que no eran fáciles las noches ni los días de David. No eran fáciles. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Era difícil. David tenía razones de sentirse así. Era un perseguido, ya lo hemos dicho. Sin embargo, él sabía que su alma debía ser levantada hacia Dios y no en otra dirección. El problema es que cuando nosotros tenemos situaciones que hacen decaer nuestro ánimo, que nos ponen en situaciones de desventaja, realmente las direcciones hacia donde nosotros vamos muchas veces son equivocadas. A veces buscamos la solución en los lugares donde no está la solución. David sabía eso y decía: él sabía que su alma tenía que ser levantada hacia Dios, no hacia ningún otro lado, en ninguna otra dirección. Eso lo dice en el versículo 1. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma al Señor. Él se levantaría en su confianza en Dios, porque le conocía y sabía que Él le sustentaría ante aquellas cosas que querían hacer decaer su alma. Él confiaba en Dios. Eso lo vemos en el versículo 2. Lo dice de una manera tremenda: Dios mío, en ti confío. Que no sea yo avergonzado en esa confianza que yo tengo en ti. Y el Señor no desprecia el corazón contrito y humillado. El Señor desea ayudarnos y nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Él. Gloria a Dios. Él sabía, él confiaba en Dios y él sabía y daba testimonio que los que esperamos en el Señor no seremos avergonzados. Por eso es que él le dice: no sea yo avergonzado delante de mis enemigos.
Porque cuando hay situaciones difíciles, cuando hay situaciones en las cuales le dicen a uno, bueno, ¿dónde está el Dios en el que tú crees? El Dios en quien tú confías. El Señor dice que Él no nos dejará avergonzados. Alabado sea el Señor. Él sabía, ¿verdad?, que Él no iba. El Señor no nos dejaría ser confundidos. Nosotros estaremos en Él y no seremos avergonzados. No seremos avergonzados, no seremos confundidos. Él sabía y daba testimonio de esto. David tenía la experiencia de confiar en Dios. ¿Cuántos años duró David huyendo? ¿Y de cuántas cosas le libró el Señor? Tantas oportunidades que tuvo de destruir a su enemigo, y sin embargo, por el temor a Dios no lo hizo. Por saber y conocer a Dios no lo hizo. Sabía que no era lo que a Dios le agradaría. Eso es importante nosotros entenderlo. Por eso nuestra alma tiene que levantarse en la dirección correcta, hacia Dios, no hacia ningún otro lado. Muchos levantan su alma hacia las riquezas, hacia otras cosas que quisieran llenar el vacío o producir una situación de estabilidad, de una situación confortable. Pero fuera del Señor las cosas nunca marchan bien, nunca marchan bien. Dice que solo se avergonzarán los que se rebelan sin causa. El versículo 3 nos dice de la siguiente manera: ciertamente ninguno de los que esperan en ti será confundido, y serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Miren, no es difícil que una persona que tenga situaciones difíciles se rebele contra Dios. Y ahí sí es verdad que uno es avergonzado, porque nadie que se rebela contra Dios, nadie que hace todo lo contrario de lo que a Dios le agrada y lo que es lo correcto para la vida de uno, le va a ir bien. Entonces, Él lo dice así: solo se avergonzarán los que se rebelan sin causa. Aquellos que por el desánimo de las circunstancias, las situaciones, se rebelan y se alejan del Señor. ¿Cuántas veces mucha gente que se entra en situaciones difíciles o le entra pensamientos que perturban su conducta, que perturban su fe, que perturban todo lo que hace? Entonces eso le hacen rebelarse contra el Señor y alejarse del Señor. Esos son los que se rebelan sin causa. Porque a veces la gente tiende a echarle la culpa a Dios de las cosas que pasan. Y resulta que las cosas vienen y van. Vienen las situaciones difíciles, y de todas ellas, si nosotros tenemos la confianza en el Señor, si nosotros tenemos una mente de confianza en el Señor, nosotros seremos vencedores y echaremos adelante y podremos sobreponernos a cualquier situación. Entonces, el salmista sigue diciendo en el versículo 4, porque él conocía la misericordia de Dios. El salmista David, el rey David, conocía la misericordia de Dios. Entonces él, sabiendo y conociendo el amor y la misericordia de Dios, le dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos. En otras palabras, mientras él está buscando el levantamiento de su alma, en medio de ese levantamiento, en medio de ese esfuerzo, en medio de esa búsqueda del Señor para levantar su alma, él le dice al Señor: muéstrame tus caminos. Muéstrame tus caminos. En otras palabras, revélamelos. Revélame tus caminos, señálame tus caminos. Porque en mi decaimiento he perdido la dirección. Entonces, que hermanos, es la situación que muchas veces confrontamos. En las situaciones difíciles, nosotros a veces perdemos la orientación, la brújula de nuestra vida.
nos perturban las situaciones que vienen a nuestras vidas y entonces nosotros nos desviamos por el camino que no es. Por eso el salmista, en medio de esa situación, ¿quién más que David, que estaba siendo perseguido sin causa? ¿Usted sabe lo que significa que aún teniendo familia tenga que esconderse, huir de un lado a otro porque es perseguido? Esa es una situación bastante deprimente. Y el rey David conocía de eso. Él entonces en esa situación le decía, Señor, mi alma la levantaré a ti. No se va a decaer, no se va a desanimar porque tú estás conmigo. Muéstrame el camino, muéstrame tus caminos, revélame, dame la dirección a seguir. Enséñame tus sendas. Le dice, enséñame tus sendas, enséñame. Alumbra mis ojos para ver la claridad, para no desviarme ni a derecha ni a izquierda. Ese debe ser nuestro sentir en nuestra vida. Cuando hay desánimo, decirle, Señor, revélame tu camino. Ayúdame, Señor. Cuando hay angustia, cuando hay hasta vergüenza, hasta hay bochorno por las cosas que podamos estar pasando, entonces nosotros podemos clamar al Señor y decirle, muéstranos, Señor, muéstranos tus caminos, revélamelo, enséñame tus sendas y encamíname en tu verdad y enséñame. Ahora, he buscado algunos textos que tienen que ver con esto. Y en el Salmo 119, versículo 18, el salmista dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Cuando el salmista le dice, encamíname en tu verdad y enséñame, es porque él quería ver la verdad de la ley, de lo que el Señor tenía para enseñar, para guiar, para dirigir la vida, para hacer lo correcto. Y él le decía, entonces, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. También en el mismo Salmo, versículo 33 al 35, dice así el salmista, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Hermanos, a veces nosotros, miren, no entendemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda a entender. Y es bueno decirle al Señor, enséñame, Señor, para comprender mejor. Y dice, y lo guardaré. Enséñame el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Hermanos, cuando el alma se levanta, la voluntad nuestra está en seguir los estatutos del Señor, en estar en su verdad. Eso es, el desánimo nos tumba todo. El desánimo no deja que nuestra alma se levante a donde tiene que estar. Como dice Habacuc, que estaré en las alturas donde tú me haces andar. Es importante. Y cuando nosotros leemos en Habacuc, conseguimos que la situación no era fácil. Y en el canto de Habacuc, en los versos de Habacuc, la poesía que aparece allí profética, le dice, aunque la vid no florezca, ni hayan vacas en las vacadas, y falte el fruto del olivo, con todo, yo me alegraré en Jehová, porque Él me hace andar en las alturas, en mis alturas. El alma hay que levantarla. No hay que desanimarse, hay que mantenerse con el alma levantada en el Señor, en confianza, en fe, en seguridad. También en el versículo 43 del mismo Salmo 119 dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Porque Dios es justo, hermano. A veces nos desanimamos por situaciones, pero Dios es justo para darnos la victoria. También en el versículo 160 del mismo Salmo 119 dice, la suma de tu palabra es verdad. Por eso el salmista dice, encamíname en tu verdad y enséñame. Entonces dice el Salmo ese, el versículo 160 del Salmo 119, la suma de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia, porque la palabra de Dios es justo. Y la suma de ella es la verdad. ¿Cuál es la suma de ella?
Si tú no lees la palabra, si tú no buscas lo que allí está escrito, la suma de todo lo que tú aprendas de ella, esa es la verdad. Esa es la verdad y en ella es que te vas a guardar, en ella es que tú vas a crecer, en ella es que te vas a encaminar. También dice en Juan 17:17, el Señor Jesús orando por sus discípulos, orando por los que iban a creer a través de sus discípulos, todas las generaciones que iban a creer en el Señor. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. También en Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo, hermano, nos guía a toda verdad. Él es nuestro consolador. Él es el que nos guía y nos enseña la verdad. No estamos solos. Así que levanta tu alma, levanta tu espíritu, tu ánimo, que sea un ánimo firme en el Señor para buscarle, para estar en su presencia, para que tú seas encaminado delante de Él. Y el salmista dice entonces, finalizando el versículo 5, dice, porque Él es nuestra salvación, en Él esperamos todo el día, en Él esperamos todo el día. Y en el Salmo 65:5 dice, con tremendas cosas nos responderás, tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos con los confines del mar. Quiere decir que si confiamos en el Señor, levantamos nuestra alma y confiamos en el Señor y nos dejamos guiar por su palabra, por sus caminos rectos, por su justicia, entonces con tremendas cosas nos responderá Él en su justicia, oh Dios de nuestra salvación. Así, hermano, que te invito para que si estás en medio de pruebas, en medio de tristezas, en medio de luchas que desaniman tu alma, que desaniman tu espíritu, en el nombre de Jesús, levanta tu alma, búscale, llénate de Él, de su presencia, clámale a Él que Él será tu vencedor y tremendas cosas hará para ti. Dios te bendiga mucho y Dios te guarde. Que tengas un día bendecido en el nombre del Señor.